Hola nuevamente queridísimos amigos. A propósito del congreso que realizó el Frente Amplio el fin de semana reciente, es que hace tan solo un par de horas se vivió un tenso momento durante una entrevista realizada en Radio Infinita por Juan Manuel Astorga a la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, mientras abordaban los principales temas discutidos en el Congreso del partido y el balance de la administración de Gabriel Boric. Asimismo, en cierto momento Astorga le preguntó qué fue lo que realmente ocurrió para explicar el fallido programa de gobierno de Gabriel Boric, señalando que, según planteó, dicho programa no logró implementarse y que, además, la administración terminó enfrentando distintos casos de corrupción durante su desarrollo. Sin embargo, Martínez respondió que el Frente Amplio ya había realizado su autocrítica y que, por esa razón, consideraba redundante volver a repetir lo mismo, contestación que no respondió directamente a la pregunta formulada previamente por el conductor durante la conversación. Por último, esa respuesta provocó la molestia de Astorga, quien le señaló que no le estaba preguntando por ninguna autocrítica y agregó que ella estaba poniendo palabras en su boca, insistiendo en que simplemente respondiera a la consulta que le había formulado respecto de las razones que, a su juicio, explicaban lo ocurrido con ese programa de gobierno. Nosotros, además de mencionarnos como socialistas, nos mencionamos como un partido de mayorías democrático que pretende no solo quedarse con su sector, sino hacerle sentido a más gente. Yo creo que eso también es una definición muy propia del Frente Amplio, su disposición y determinación por una vía democrática para poder abordar ese tema más de fondo. Definen en el fondo hacia dónde van y como la confirmación de por qué surgieron, por qué existen y hacia dónde quieren ir. Sí. ¿En algún momento sienten que se perdieron en el camino? ¿Como le ha pasado a tantos otros partidos en algún momento? Especialmente cuando les tocó gobernar con todos los desafíos que representa eso. Sí, yo creo que más que nos perdimos en el camino, porque yo creo que no fue tanto lo que surgió como autocrítica, sino que las autocríticas estuvieron más centradas en cómo se construye una vinculación con la sociedad más profunda, más dinámica y más capaz de convocar. Yo creo que ahí evidentemente estas conversaciones suenan muy abstractas, pero que para nosotros tienen un aspecto material muy concreto, y creo que dentro de las cosas que se recogieron es la necesidad de generar un proceso más abierto a la sociedad, discutir nuestros temas o nuestros proyectos o programas con la sociedad. No, pero yo apunto a cosas bien concretas, presentar un programa de gobierno que no solamente no se logró cumplir por razones evidentes, como por ejemplo que el proceso constitucional no los acompañó, sino que en el camino se fueron dando cuenta de ciertas otras cosas que a lo mejor era mejor implementarlas de cierta manera. Les aparecieron episodios brutales de corrupción también, que probablemente nadie hubiese imaginado que el Frente Amplio los iban a salpicar y tan tempranamente. Por eso pregunto si siente que en algún momento el Frente Amplio surge y se pierde en el camino, en esta discusión de hacia dónde queremos llegar. Es que yo no comparto esa premisa y no la comparto de forma muy respetuosa, porque creo que lo que... No se preocupe, que tengo claro que a los políticos hace mucho rato que les enseñaron que cuando no les gusta una pregunta no compartían la premisa. No. Es una estrategia comunicacional demasiado vieja. No, para nada, si estoy tratando de conversar en profundidad. Yo lo que creo es que hemos sido muy autocríticos incluso durante el gobierno. Pero yo no dije en ningún caso eso, solo pregunto si no siente que ese es uno de los elementos que hace que uno diga, nos perdimos en el camino. Pero puedo tratar de contestar la pregunta. Pero es que no es una pregunta que yo hice, Constanza, porque yo no pregunté que ustedes no hayan hecho una autocrítica. De hecho, nosotros muchas veces esto lo hemos conversado. Yo le he destacado muchas veces que ustedes hayan hecho la autocrítica. Sí. Entonces, me está respondiendo una pregunta que yo no le hice. Es que, bueno, entonces voy a tratar de reformularla, pero creo que podemos estar un rato discutiendo sobre la pregunta. Yo creo que, primero, en materias de corrupción, sí hubo un caso muy difícil, pero no hubo una reacción que naturalizara ese caso. De hecho, tuvimos un partido que reaccionó duramente y que planteamos primero la salida de quienes habían estado en esos casos y una disposición radical a mejorar las fórmulas que teníamos dentro del partido, y no fue un caso del partido, fue un caso de militantes de partido. Y uno puede ver en otros casos en los que no se tomó ninguna posición. Respecto a la segunda cosa que me decías de el excesivo
radicalidad de nuestras propuestas, nosotros no tenemos un aprendizaje de habernos arrepentido de esas premisas. Lo que sí creemos... Tampoco lo definí como radicalidad de las propuestas. Déjame contestar. Tú estás poniendo en mi boca cosas, Constanza, que yo no he dicho. No, pero digo... Es que tú me dices, te quiero contestar a algo que yo no he dicho. Yo no hablé de radicalidad de propuesta. Yo dije un programa de gobierno que no pudieron implementar porque no los acompañó el resultado del plebiscito. Y eso lo hemos comentado varias veces. Pero creo que de ahí no se deriva a que, porque también quizás es también con todas las preguntas que normalmente me hacen, entonces pido disculpas si puntualizo, pero sí hay una reflexión siempre de decir como ahora el Frente Amplio es más moderado, y yo diría que después del Congreso del fin de semana no somos más moderados. Lo que sí creemos muy profundamente es que los cambios en la sociedad se requieren hacer siempre con la sociedad. Y por lo tanto, si uno dice no alcancé a tener la mayoría, es un error del Frente Amplio no haber alcanzado esa mayoría, pero no sobre nuestras ideas. De hecho, hubo una reflexión muy profunda sobre la necesidad de plantear claramente el problema de la acumulación del dinero como una forma que obstruye la democracia, y lo hemos visto en materia internacional. Hoy día hay mega millonarios que en el resto del mundo están trabajando con más fuerza y con más determinación que los propios estados. Lo hemos hablado a raíz de estos súper ricos de tecnología, donde hay discusiones sobre nuestra capacidad de libertad, sobre la capacidad que tenemos de poder establecer ciertas ideas o organizarnos de cierta forma, y creo que esas son preguntas de nuestro tiempo que a ratos no se discuten desde acá, sino que se discuten con premisas del siglo XX que creo que tienen que ser actualizadas. El tema de la inteligencia. ¿Qué aventura que va a pasar con la acusación constitucional contra Nicolás Grau? No lo que quiere, lo que cree que va a pasar. Ay, es que yo además soy futbolera y mufera, entonces no voy a decir lo que creo que va a pasar ni lo que quiero que va a pasar. Solo quiero destacar que me tiene muy contenta de que hayan personas con las cuales pensamos de distinto y que están en la vereda de al frente, que han tenido la valentía de plantear problemas de esta acusación constitucional. Creo que no es fácil en este momento plantear posiciones distintas. A nosotros nos pasó en el estallido, por ejemplo, y creo que es valorable cuando se pueden decir cosas que, si bien tienen un costo por hoy, creo que terminan envejeciendo bien. Así que también mi reconocimiento a todos aquellos que desde la vereda de la derecha han decidido plantear con mucha claridad que esta es una acusación constitucional que le falta fundamento y que pone en riesgo nuestra democracia. La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, conversando en el estudio. Que es mucho mejor venir al estudio, aunque haya que ponerse primera capa. Sí, pues, está bien. Lo pasé súper bien. Gracias, Constanza Martínez. Chao. 8:03 minutos. Tal como se puede apreciar en el registro, no hay duda alguna de que, tal como se ha visto desde la aparición del Frente Amplio en la discusión política nacional, varias de sus principales figuras acostumbran a responder mediante evasiones y explicaciones poco claras, situación que incluso ahora habría provocado la evidente molestia de Juan Manuel Astorga, un periodista reconocido precisamente por mantener una actitud sin ningún sesgo político durante sus entrevistas. Por consiguiente, resulta claro que lo que Martínez no quiso responder consistía en reconocer que finalmente no fueron capaces de aplicar su programa de gobierno porque los propios chilenos terminaron transformándose en los principales opositores de esas propuestas, rechazándolas mediante mecanismos democráticos y cuestionándolas reiteradamente durante todo ese periodo. En consecuencia, pese al permanente buenismo promovido por el Frente Amplio, siempre existió una oposición especialmente intensa hacia planteamientos como establecer el derecho a la vivienda por sobre el derecho de propiedad, debido a que esa fórmula permitía interpretaciones que abrían espacio a insólitas usurpaciones de terrenos, cuestión ampliamente discutida públicamente. Finalmente, a pesar de la persistente porfía de Martínez durante la conversación, Astorga logró exponer con claridad aquello que el entrevistado evitó reconocer, dejando en evidencia que las dificultades para concretar ese programa respondieron principalmente al rechazo expresado por los propios chilenos y no simplemente a factores circunstanciales. Espero que el video les haya gustado. No olviden dejar sus likes y comentarios para llegar a una mayor cantidad de personas. Un abrazo a todos y nos vemos en el próximo video.